Hola, sean bienvenidos nuevamente. Este es el segundo video de la serie de investigación y ética médica de SESEMUL Panamá. Hoy conversaremos acerca de los ensayos clínicos y sus fases. Son importantes porque todo científico que tenga como objetivo desarrollar o alcanzar una intervención en salud de manera positiva debe obtener una evidencia suficiente, cumplir con una serie de procesos para que ese fármaco que sea introducido al mercado se considere uno seguro para los pacientes, 2 efectivo para manejar la condición y 3 para nuestro contexto, que sea costo efectivo, o sea, alcanzable para los pacientes también. Entonces, esto no solamente aplica para medicamentos, sino también para vacunas, como vimos la del SARS-CoV-2, para dispositivos médicos como puede ser un marcapasos artificial o también un estudio diagnóstico como un PET scan. Entonces empezaremos con la fase preclínica. Esta es relevante porque se utilizan extensivamente antes de llegar a un humano. O sea, se puede hacer in vivo en ratones, ratas, hámsters, conejos, primates, en algunos casos cerdos, perros. En general, estos animales se utilizan mucho. O in vitro, que también se puede utilizar en un tubo de ensayo o en cultivos celulares, es decir, en animales o líneas celulares. Fue introducido por la FDA para poder ser aprobado a través de lo que se conoce como el Investigational New Drug o el IND, la nueva droga investigacional. Entonces evalúa de manera pero muy general y preliminar la eficacia, más importantemente la toxicidad y la farmacocinética de ese fármaco o de ese medicamento, disculpen, en este organismo, en este ser vivo, dado su fisiología, su peso. Entonces todo eso se evalúa en la fase preclínica. Luego tenemos la fase cero, que está designada como un estudio exploratorio previo o también considerado opcional. Entonces se introdujo por la FDA en el 2006 y tiene como objetivo evaluar en el paciente la seguridad de la nueva droga. Es decir, pasar de, por ejemplo, un principio activo que tenga 100 microgramos a 10. Entonces se utilizan microdosis en humanos sanos y voluntarios. Entonces un pequeño número de 10 hasta a veces en unas ocasiones llega a 20, pero de 10 a 15 humanos, sujetos que son evaluados con microdosis, como ya dijimos. Algo que es distintivo de estas fases es que es una sola dosis. Y en general, como podemos poner aquí, este es el estado basal. Tenemos aquí la dosis terapéutica y ponemos acá dosis tóxica. Tilde aquí, tilde, tóxica. Entonces, solamente como es una sola dosis, las vidas medias van a ser pocas. Entonces alcanza un piquito, un pico, un pico, un pico y ya no es mucho, es bien baja la dosis. Nunca va a llegar a una dosis terapéutica, por ende no puede medir qué tan eficaz es. Muy poquito, entonces no es muy útil para la eficacia. Lo que más va a medir es que si a esta pequeña dosis se presenta algún tipo de síntomas, malestar o toxicidad con esta pequeña dosis que se le administró al paciente. Entonces, en general, más importantemente, esa farmacocinética como un parámetro para poder seguir avanzando. Algunas empresas lo utilizan consistentemente para no basarse en el 100% en lo que ocurrió en el animal, en el ratón, por ejemplo, sino utilizar unas dosis pequeñas en el humano para ver cómo responde a ella. Tenemos entonces la fase uno. Esta es importantísima porque se conocían como los primeros estudios en hombre, ahora se conocen por el tema del lenguaje neutral desde 1990, se le llama primero en humano. Y eso significa que son los primeros que van a utilizar sujetos humanos en gran escala. Entonces, se designan principalmente para poner a prueba varias cosas. Uno, la seguridad en los pacientes. Seguridad porque estas ya no son microdosis y no es una sola dosis. Entonces ya puede llegar a llegar a un nivel terapéutico. Se reclutan pacientes de 15 hasta 100 personas de voluntarios reclutados sanos y justamente se evalúan estas personas en un centro controlado para cuando se le dé el medicamento, cualquier efecto adverso de alguno de estos 100 voluntarios
se pueda atender en ese lugar. Em, Otra cosa que individuos sanos mayormente porque hay situaciones en las que, por ejemplo, en paciente que tenga VIH o el paciente con un tipo de neoplasia maligna, tienen antimetabolitos o antirretrovirales que harían efectos sumamente terribles, efectos adversos a un sujeto sano. O sea que el sujeto en fase 1 que se evalúa son estos, son particularidades. Puede durar de 1 a 6 meses, se evalúan los efectos a 10, 20, 15 miligramos. Sin embargo, como esto no es un estudio aleatorizado, tenemos un tipo de sesgo, que ya le dejo la raya ahí, pueden poner pausa al video, que es el sesgo de selección. Y es un momento hay que prestarle mucha atención. Se divide en fase 1A, 1B y también evaluar el alimento. En la fase 1A es la dosis única y en la fase 1B es múltiple, tilde aquí. Entonces tenemos esta tabla aquí, por ejemplo, en la que tenemos un grupo cohorte, unos 10 pacientes, otro grupo cohorte 10 pacientes y grupo 3 otros 10 pacientes. La dosis única sería, a este le damos 10, ok, a este le damos 20, a este le damos 30 miligramos y vamos viendo la respuesta, la van evaluando. La dosis múltiple sería 10, 20, 30 y se empieza acá con 30, 40, 50, acá sería 50, 60 y 70. Entonces la más utilizada es esta, la dosis múltiple, porque se evalúa más escalonadamente la respuesta en el ser humano. El efecto alimentario se evalúa a través de un estudio que ya vimos en el primer video, que es el estudio cruzado o el estudio de cruce, en el que tenemos un grupo A y un grupo B. A este se le administra, por ejemplo, una metformina con desayuno, con bebida, y este sin bebida, y se ve la respuesta o interacciones medicamentosas. Entonces, en resumen, seguridad, efectos adversos, farmacocinética, cómo se distribuye, cómo se absorbe, cómo se excreta, todo. Luego tenemos la fase 2. En esta de aquí se determina la actividad biológica, es decir, el efecto que vaya a tener este medicamento, o sea, eficacia. Importantísimo, fase 2 es igual a eficacia, es decir, si la persona tiene diabetes mellitus tipo 2, vamos a inventarnos un nuevo fármaco, es la ronfilglitazona, efectiva para el manejo de diabetes tipo 2, aquí se evalúa en la fase 2. Entonces, obviamente se dan distintas dosis, es un grupo mucho más grande de 500 a 300 personas, o sea que hay un manejo mucho más heterogéneo. Hay variación en la tasa metabólica de cualquiera de estos seres humanos y por ende son aleatorizados, es decir, no se sabe, o sea, se comienzan a turnar quién es placebo y quién no es placebo, y son doble ciego. Ok, entonces usted es el investigador y tiene el paciente, ni usted ni el paciente sabe quién es placebo y quién es el que toma el fármaco. Por eso es un buen estudio. Aquí se evalúa en la fase 2. Doble ciego y aleatorizado. O sea, al azar se tira en una lista. A este le toca placebo, le toca el fármaco, droga, 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 placebo, droga, droga y placebo. Nadie sabe qué le tocó, nada más el sistema que estamos utilizando. Entonces, casi un 25 a un 33% avanza a la fase 2. Entonces, de los que aplican, 25% de la prueba. Puede durar de 3 a 20 meses y se subdivide en fase 2 y fase 3. En la fase 2 se le conoce como la fase piloto o el estudio piloto, en la que se determina la actividad biológica, es decir, esa ronfilglitazona funciona a 200 miligramos, se evalúa todo hasta que evaluamos que a 250 es muy útil. Y en la fase 2B ya se comienza a partir de esta a ver si realmente cómo funciona, cómo se distribuye todo bien en la fase 2B. Es decir, con efectos adversos muy mínimos ya está 2B. En la fase 3, se me olvidó decirles que aquí le voy a dejar un link que es el Cancer Design, que es un ejemplo clásico de la fase 2. Se lo voy a dejar en el link. Fase 3, esta es importante también. Claro, todas son importantes, pero esta se diseña para evaluar la efectividad, no la eficacia, sino la efectividad. Es decir, esa ronfilglitazona
¿Es mejor que el gold standard para del diabetes tipo 2? ¿Cuál es el gold standard? La metformina. Entonces, ¿es la ronfigletasona superior a la metformina? Aquí se evalúa. Entonces, claro, una muestra mucho más grande, se puede evaluar mayor variabilidad genética, tasa metabólica, de predisposición. Entonces, todo esto aquí en estos 3.000 pacientes. Dura de 1 año hasta 30 meses. Esto se lo dejo entre paréntesis porque un artículo lo menciona, pero no es la realidad. Más o menos 40% de la prueba. Si pasa la fase 3, obviamente tiene permiso para ir al mercado para ser vendido. No vendido, sino puesto en el mercado para pacientes enfermos que tomen la rofigletasona a ver si alguien en particular desarrolló una reacción adversa muy grave. Entonces, pero ahorita estamos en fase 3. Si la aprueban, va al mercado. Tienden a ser multicéntricos, es decir, en múltiples países, distintos estados. Y esto es muy bueno para ver si realmente eh, es efectivo en todas esas poblaciones. Obviamente tiene que ser evaluado por la FDA y la EMA. Ya esta vez no a través del Interventional New Drug, sino a través de la NDA, que es el New Drug Application. Entonces esa aplicación que ya pasó a la fase 1, 2, 3, se remite, se admite y entonces es aprobado para entonces que haya producción a gran escala. Se puede subdividir en fase 3A y 3B, que eso en general no los quiero enredar con eso, pero en general la fase 3 es la que se hace antes de haber sometido este NDA, antes de las, o sea, se evalúa antes, y esta es después de haberlo sometido. Que muy a gran escala, este da eficacia, seguridad, un gran número de pacientes, mientras que este es como un estudio extendido, el que se conoce como la expansión del fármaco, que muestra es para complementar lo que se hizo en el 3 una vez ya se ha admitido el NDA. O sea que más que todo es como para abaratar costos. Este ya se valoró todo en general y este para asegurarse de las cosas. Fase 4. Esta fase eh, es prácticamente ya la que es postmercadeo, es decir, que hay una vigilancia ya en el mercado. Se conoce como farmacovigilancia, en donde se va a evaluar la seguridad de ese fármaco o esa vacuna a gran escala, en más de 1.000 participantes. Lo interesante es que son pacientes enfermos ya, o sea que son diabéticos tipo 2 que están tomando hipotéticamente la ronfigletasona. A ver si realmente, por ejemplo, una persona desarrolle falla hepática o si tenga eh, más úlcera péptica. Entonces, eso se evalúa aquí en fase 4. También la costo-efectividad es calificada y se monitorea a gran escala este medicamento. Requieren obviamente mayor rigurosidad y en algunos casos patrocinios para compañías competitivas en el mercado. Entonces, esto es por múltiples cosas. Ese monitoreo se puede dar, uno, porque como en los otros estudios previos no ha habido ni embarazadas, ni niños, ni inmunosuprimidos, nada. Entonces, esto se monitorea bien porque puede que ellos sean parte de esto y aparezcan lo que se conoce como el Black Box Warnings, que le tengo 3 ejemplos. El primero de ellos es un Black Box Warning que ocurrió, que es la serivastatina. Como todos sabemos, las estatinas son reductores del colesterol. Entonces esta serivastatina se produjo para que compitiese contra la atorvastatina de Bayer. Entonces esta desarrollaron pacientes grandes efectos adversos de rhabdomiólisis y se retiró en fase 4, se quitó. Igual que este que vemos aquí, que este es la troglitazona, que es un antidiabético, también se retiró porque se asoció a falla hepática. Y también tengo otro que no lo puse aquí, que se llama el Rofecoxib, que es un inhibidor selectivo de la COX-2 que aumentaba sustancialmente el riesgo de infarto agudo al miocardio. Que va a ser para ser antiinflamatorio, esto es tremendamente un efecto contraproducente, entonces se retiró. En general, desde los pasos 0 hasta la fase 4, puede tomar hasta 18 años y costar hasta $1 billón. O sea que es una gran inversión de tiempo y dinero. Les dejo este resumen
para descubrir un compuesto químico que cura una enfermedad que la trate es complicadísimo. Pero se sintetizan y se purifican esos componentes, se evalúan en el animal de manera preclínica. Entonces se da el Interventional New Drug, la aplicación, comienza fase 1, 2, 3. Entonces viene el New Drug Administration porque ya pasó la fase 3, va al mercado, se evalúa en fase 4 la farmacovigilancia. Entonces aquí tengo el ejemplo que ya habíamos mencionado. Puede tomar años descubrirlo, lo que vaya a mejorar la condición del paciente. Puede tomar hasta 4 años el desarrollo preclínico en estos animalitos. Fase 1, 2, 3. En total puede tomar hasta 5 o 8 años. Se admite el ente regulador, ya sea FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, puede tomar hasta 2 años revisando toda esta información. Y si la prueba, entonces se produce a larga escala, en total de 15 o más años. Eso es lo que dura. Pero en el caso del SARS-CoV-2, la vacuna, por ejemplo, vamos a hablar de la Pfizer, ese RNA mensajero es de la proteína esta particular del spike. Este es un pedacito del spike. Entonces, preclínicamente se evalúa. Ya había preexistencia con el SARS y el MERS, o sea que ahorró tiempo. Estudios toxicológicos, que son los preclínicos, como ya mencionamos. Se admite, se solaparon estudios. Comenzó la fase 3 para evaluar en humanos a mayor escala. Y se comenzó a producir. Obviamente es un riesgo producir algo que no ha sido aprobado todavía por los entes reguladores. Pero los entes reguladores demoraron 2 meses. La EMA y la FDA se produjeron y en 10 meses a un año y medio se produjo la vacuna de Pfizer, Moderna y todas las otras. Entonces, como ven, bastante acelerado. Pero estos son los pasos. Muchas gracias. Cualquier duda, les dejo el correo aquí. Y dice el niño, esta vacuna ha pasado por la fase 3 del estudio clínico. Con esa duda, esa cara de duda. Para ver si es eficaz y si es segura para aplicársela. Gracias.